Saludos, amado hermano, que Dios te bendiga, te favorezca, que te acompañe. Muchas gracias por estar conmigo en mi YouTube channel. Que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y con sus familiares. Te quiero invitar a que repitas conmigo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. No tengas miedo, amado hermano, y vamos a repetirlo una vez más. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. En estos momentos quiero invitarte a que busquemos la palabra de Dios, Jesús palabra. Y de una vez te invito a que busques el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo tengas por ahí cerca, porque también lo vamos a estar utilizando. Y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 49. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 49. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas: yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amado hermano, gracias por acompañarme en estos talleres de carisma de lenguas. Esta es la tercera parte. Si usted no ha visto la primera y la segunda parte, por favor póngale pausa a este video, no lo vea, vaya y vea los primeros videos para que pueda ir, para que nos puedas seguir en secuencia. Como dije en los primeros videos, esto no va a ser un video de 10 o 15 minutos. Esto es un video de formación. No es un video de evangelización. Quiero trabajar la formación contigo, amado hermano y amada hermana. Y eso no se hace en 10 minutos. Nosotros, los católicos, tenemos que formarnos. Tenemos que trabajar con la formación. Y la formación no se trabaja en 5, 10 o 15 minutos. Y tenemos que dejar también de siempre estar buscando mariposas en el estómago y cosquillas. Tenemos que crear una disciplina de formación. Y si tú eres un predicador, si tú eres una predicadora, si usted es una persona que le sirve, usted es un servidor, una servidora, o usted desea hacerlo, usted tiene que formarse. Así que este video, esta serie de taller, el taller de carisma de lengua, trata sobre eso, trata sobre la formación. Así que prepárese para estar 40, 45 minutos sentado ahí, escuchando, viendo, buscando, leyendo, porque vamos a madurar y vamos a crecer juntos, amado hermano. Para darle secuencia, ¿verdad? De qué hemos estado hablando, quisiera puntualizar unos detalles que muchos hermanos se han acercado a mí, que también quiero agradecerle a esos hermanos y hermanas que se han encontrado conmigo en persona, que se han contactado conmigo por mensaje privado, que se han suscrito a mi canal. Si usted no lo ha hecho, le invito a, por favor, a que se suscriba, que sea parte de mi YouTube channel. Aparte del taller de carisma en lengua, voy a estar trabajando otros talleres para que puedas estar pendiente a ellos. Y le quiero agradecer a todos esos hermanos y hermanas que se están suscribiendo, que están viendo el video, que me están escribiendo. Y quisiera, ¿verdad?, comenzar como secuencia de los talleres que ya di, el 1 y el 2, este es el tercero. Lo primero que debemos tener en mente, y lo primero que nosotros hemos ido aclarando desde el primer video, es que el carisma de lenguas, al carisma de lengua no se le puede referir como don de lengua.
como católicos nosotros sabemos, entendemos y creemos que solamente existen 7 dones y ninguno de ellos, es el don de lengua, ninguno. De esos 7 dones que ya existen, sí se desprenden dones extraordinarios que nosotros, ¿verdad?, hacemos mención a ellos como carisma. Tanto el don de uno de los 7 dones, como los carismas que se desprenden de los 7 dones, son regalos de Dios para usted y para mí, para el bautizado, para que nosotros podamos trabajar en la iglesia, y eso vamos a estar hablando un poquito más sobre eso. Pero lo más importante en este punto, el carisma de lengua no se puede referir a él nadie como don de lenguas. Y ya han habido personas que se han extrañado de Moisés, pero es que yo llevo 40 años en la renovación, yo llevo los 50 años que lleva la renovación y siempre yo he escuchado que se le dice don de lengua. Pues siempre han estado, lamentablemente, con mucho respeto y con mucho amor lo digo, han estado equivocados. Es el carisma de lengua. Don, uno de los 7 dones. Carisma, infinito, que se desprenden de los 7 dones. Y eso debe ser, eso debe quedar claro. Por lo tanto, el segundo punto, el primer punto es que el carisma de lenguas es un carisma o don extraordinario. Si usted va a referirse al carisma de lengua como un don, no le puede dejar el apellido. Es don extraordinario de lenguas. Pero para hacerlo más corto, es el carisma de lenguas. Punto, se acabó. El segundo punto. Los dones y los carismas no se enseñan. Son, como mencioné anteriormente, son un regalo de Dios para el bautizado. Ahora, aunque no se enseñan, sí se fomentan, sí se desarrollan y sí se educa sobre qué son, no en cómo usar, no en cómo. Un ejemplo, el carisma de lengua, yo estoy trabajando una educación en qué es el carisma de lengua, pero yo no le voy a enseñar a ustedes a hablar en lengua, porque entonces ya no es un carisma, ya no es un regalo de Dios, es una enseñanza mía, es una educación mía. Y los carismas y los dones son regalos de Dios. Por lo tanto, si alguien le dice a usted, y esto lo digo con mucho amor y mucho respeto a todos los predicadores que lo han hecho, si algún predicador le dice, vengan que te voy a enseñar a hablar en lenguas, eso no es un don extraordinario, eso no es un carisma, eso es algo que él te está enseñando o él te está llevando a repetir unas palabras, pero eso no es el carisma de lengua. El carisma de lengua y todos los carismas y todos los dones son regalos de Dios. Lo otro que hablamos, quiero repasarlo con ustedes porque hubo muchas personas que se acercaron a mí o se han acercado a mí hasta este momento extrañados porque ellos no sabían que los dones y carismas tenían unas funciones y yo mencioné 3 funciones. Así que yo quiero repasar con ustedes esas 3 funciones. Tiene una función personal. Cuando recibimos los dones y carismas del Espíritu Santo, estos nos llevan a sentir, ver, pensar, actuar y caminar como Jesús. Ya no podemos actuar como queremos, sino que actuamos como Jesús quiere que actuemos.
Diría San Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. La segunda función, la comunitaria. Los dones no son propiedad nuestra, son propiedad de la comunidad y de la iglesia. Los dones no son para nuestro beneficio personal, sino para el beneficio de la comunidad y de la iglesia, con la intención de poder edificarla. Tú estás edificando a tu comunidad, tú estás edificando a tu iglesia católica apostólica romana, tú estás edificando a tu parroquia, tú estás edificando a tu párroco, a tu sacerdote, a tu vicario, a tu asesor espiritual. Esas son las funciones que hacen los dones y los carismas en mí. Si yo no estoy edificando la iglesia, si yo no estoy edificando mi comunidad, si yo no estoy edificando mi parroquia, si yo no estoy edificando a mi sacerdote, si yo no estoy edificando a mi comunidad, y yo lo que estoy es corriendo para arriba y para abajo, predicando por todo el mundo, que me inviten muchas invitaciones a predicar, eso no es un carisma del Espíritu Santo, es un carisma personal mío, humano. Los carismas, los dones y los carismas tienen como función edificar a la iglesia, y en la parte personal es que me ayude a mí a ser más como Jesús, que yo me pueda parecer a Jesús. Entonces, la tercera función es la función eclesiástica. Fíjense que la primera es personal, la segunda es comunitaria y la tercera es eclesiástica. Los dones tienen como propósito el poder ayudar en la construcción de la iglesia. Esto significa que nuestra iglesia santa, católica y apostólica, dirigida por las autoridades, pueden disponer de nuestros dones y carismas. Y entendamos lo siguiente: pueden disponer de nuestros dones y carismas tanto para usarlos como para decirnos, siéntate un momentito, tómate un descanso, porque estoy viendo que no estás caminando por donde deberías caminar. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:12. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Así que ya que ustedes ambicionan tanto los dones espirituales, procuren abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Palabra de Dios. Por lo tanto, esas tres funciones que muchas personas se han acercado a mí, me han escrito, me han llamado, se han acercado y se han sentado al lado mío en los bancos en la iglesia. Moisés, yo no sabía que existían tres funciones, pero ahora lo sabe. No seremos juzgados por lo que no sabemos, pero ahora lo sabemos, hermano. Y como punto final, para dar comienzo al tercer taller de carisma de lenguas hoy, y esto fue muy impactante para muchas personas. Tengo personas que me han llamado sorprendidos, algunos incomodados y quizás algunos que otros un poco molestos, porque yo les compartí en el segundo taller del carisma de lenguas que la lectura de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo del 1 en adelante no hace referencia alguna sobre el carisma
de lenguas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 en adelante, lo que hace es referencia a el derramamiento como lenguas de fuego, en donde los presentes experimentaron un lenguaje nuevo. No voy a abundar en ese punto, porque si usted no ha escuchado la segunda parte de este taller, póngale pausa al video, vaya primero, vea ese video, que es en ese tema en específico lo toco en el taller número 2 de esta serie, Carisma de Lenguas. Así que, ya habiendo puntualizado esos 4 puntitos, quiero entonces comenzar este taller, el tercero, formulando la siguiente pregunta: ¿cuál será el propósito de hablar en lenguas? ¿Por qué no hablar en español? O quizás en inglés. ¿Por qué no hablar en un lenguaje que todos me puedan entender? La respuesta es porque la oración va más directa a Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios. Recuerden, vamos a estar usando la palabra. Vamos a buscar en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 31. Y dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 14, versículo del 1 en adelante: pues el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. En efecto, nadie le entiende. Dice en espíritu cosas misteriosas. Palabra de Dios. Esta parte de la lectura, nadie le entiende, es importante. Porque una vez me encontraba en casa de una familia, y yo quiero usar este ejemplo, ¿verdad? Yo una vez me encontraba en casa de una familia, estaba esperando a que el esposo el esposo, ¿verdad?, estaba bañándose, estaba esperando que él saliera para ir a evangelizar. Y de momento, cuando yo me encontraba en la sala, estábamos hablando con la esposa y con los hijos, yo escucho un silbido. El esposo está silbando, comenzó a silbar desde el baño. Entonces, cuando yo escuché ese silbido, yo le digo a la esposa, hay personas que cuando se bañan, cantan, parece que cuando él se baña le gusta silbar. Y entonces ella me dijo, no, lo que pasa es que él necesita la toalla, se le quedó la toalla. Y yo me quedé sorprendido, pero ¿cómo va a ser que ella entienda por un silbido lo que él quiso decir? Otra vez, en otra ocasión, yo estaba en casa de una familia y tienen un pequeño bebé. Y de momento el bebé comenzó a balbucear y a señalarme. Entonces, pues yo le pregunto al papá, ¿qué dijo el bebé? Y el bebé, él me dice, no, es que el bebé me está preguntando que en dónde está tu pelo. Lo mismo sucede con el carisma de lengua. No es un nuevo idioma. Usted no está hablando en hebreo o griego. Usted como niño está balbuceando sonidos que solo tu Padre que está en los cielos entiende. A veces yo escucho personas que no, porque yo hablo adoro o hablo en inglés, y eso es hablar en lengua. No, eso es hablar en inglés. Eso es hablar en un lenguaje, un idioma distinto. Que yo me sé algunas palabras en hebreo y yo las repito.
Eso está hermoso. Eso no es hablar en lengua. Ese no es el carisma de lengua. Usted está hablando en otro idioma, pero eso no es el carisma de lengua. Cuando hay necesidad de interpretación, no es que la persona entendió lo que usted dijo, es que sintió lo mismo que usted y confirma su mensaje. En otras palabras, el que interpreta no te entendió, sino más bien sintió, experimentó lo mismo que tú. Él confirma que también él vivió la misma experiencia. Permítame explicar un poco más detallado ese punto. Estamos en oración. Alguien de momento salió hablando en lenguas, hablando. De momento surge otra persona e interpreta lo que esta persona dijo. No es que esta persona entendió palabra por palabra lo que esta persona dijo, es que esta persona y esta persona tuvieron la misma experiencia de Dios. Y esta persona confirma la experiencia de esta persona. Y se produce la interpretación del mensaje de lenguas. Ahora, ¿quién inventó? Escuchen esto. ¿Quién inventó el carisma de lenguas? Si nosotros nos dejamos llevar por la lectura que acabamos de leer, 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 1 en adelante, con esta lectura podemos contestar que el carisma de orar en lenguas no es un invento. No es un invento ni de los pentecostales, ni de los carismáticos católicos. De hecho, si buscamos el catecismo de la Iglesia Católica, le dije que lo buscara, vaya y búsquelo. Vamos a abrirlo en el numeral 2003. Vamos a ver qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica en el 2003. Nos dice el catecismo de la Iglesia Católica en el 2003: la gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu Santo que nos justifica y nos santifica. Pero la gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, para hacernos capaces de colaborar en la salvación de otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Estas son las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos. Son además las gracias especiales, escuchen, también llamadas carismas, según el término griego empleado por San Pablo, y que significa favor, don gratuito, beneficio, cualquiera que sea su carácter, a veces extraordinario, como el don de milagros o de lenguas. En el catecismo, los carismas son ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la Iglesia. Están al servicio de la caridad que edifica la Iglesia. Vale, esto es casi palabra de Dios. Esto es el catecismo de la Iglesia Católica, 2003. Como podemos ver, la Iglesia no rechaza ni descarta el carisma de lenguas.
No obstante, creo que el carisma de lenguas, si no es el carisma más controversial, es uno de los carismas más controversiales, ya que este carisma ha sido mal utilizado, a veces cayendo hasta en abusos. Es por lo que no nos debe extrañar que haya sacerdotes que no crean o acepten este carisma. Los sacerdotes no son malos, tu párroco no es malo, tu asesor espiritual no es malo. Están cuidando, protegiendo a su grey, están protegiendo a las ovejas. De ahí la necesidad de formarnos. No se debe considerar celos ministeriales, sino más bien celos santos. Nosotros no podemos, a veces yo escucho, ay Dios mío, una de barbaridades hablando de los sacerdotes. Ellos tienen un celo pastoral. Ellos tienen lo que yo llamo un celo santo, porque ellos están protegiendo a sus ovejas. Y quizás ellos están notando que hay alguien utilizando el carisma de lengua como no lo debería de estar utilizando. Nada más con que usted le diga a un sacerdote el don de lengua, ya él se preocupa, porque él dice, es que son 7 dones y ninguno es el de hablar en lengua. Así que hace un tiempo atrás un hermano, ¿verdad? Una hermana me invitó a dar un taller sobre el carisma de lengua y me dijo, mira como ella me dijo, Moisés, en ese taller yo quiero que tú nos enseñes a hablar en lenguas, porque yo quiero que toda mi comunidad tenga el don de lengua. Yo le respondí, mira hermana, no existe el don de lenguas. Y la última vez que yo verifiqué, fui al catecismo de la Iglesia Católica, fui al Concilio Vaticano II, llamé a mi asesor espiritual, el padre Javier Aquino Florenciani, y la última vez que yo verifiqué todas estas fuentes, solamente habían 7 dones del Espíritu Santo y ninguno era hablar en lengua. Lo que sí existe, le dije yo a la hermana, es el carisma de lenguas, y este carisma se desprende de los dones, de uno de los 7 que recibimos en el bautismo y en la confirmación. Bautismo sacramental, el día de que nos confirmaron y nos dieron la palmadita. Este carisma, el carisma de lengua, no nace en la Iglesia Católica gracias a la renovación carismática católica. La renovación carismática católica no trae a la Iglesia Católica el carisma de lengua. Este carisma de lengua es un carisma antiguo, ya utilizado incluso hasta por santos de la Iglesia. Y yo quiero hacer referencia a San Agustín. San Agustín se refiere al carisma de lengua como un sonido de júbilo. Y le quiero compartir uno de los sermones de San Agustín. Mas he aquí que el mismo Dios te sugiere la manera que has de cantarle. No te preocupes por las palabras, como si éstas fuesen capaces de expresar lo que deleita a Dios. Canta con júbilo. Este es el canto que agrada a Dios, el que se hace con júbilo. ¿Qué quiere decir cantar con júbilo? Darse cuenta de que no podemos expresar con palabras lo que siente el corazón. En efecto, los que cantan, ya sea en la siega, ya en la vendimia o en algún otro trabajo intensivo,
empiezan a cantar con palabras que manifiestan su alegría. Pero luego es tan grande la alegría que los invade, que al no poder expresar con palabras, presciden de ella y acaban en un simple sonido de júbilo. El júbilo es un sonido que indica la capacidad de expresar lo que siente el corazón. Y este modo de cantar es el más adecuado cuando se trata del Dios inefable, porque si es inefable no puede ser traducido en palabras, y si no puedes traducirlo en palabras, y por otra parte no te es lícito callar, lo único que pueden es cantar con júbilo. De este modo el corazón se alegra sin palabras, y la inmensidad del gozo no se ve limitada por unos vocábulos. Cantarle con maestría y con júbilo. San Agustín, en su sermón, hace casi 2000 años atrás. Como podemos ver, este carisma no es, el carisma de lengua no es un carisma ajeno a la Iglesia Católica. No es un carisma que lo inventaron los pentecostales, no es un carisma que la renovación carismática católica trae a la iglesia. Es un carisma de la Iglesia Católica, es un carisma del Espíritu Santo. Aparte de San Agustín, ha habido otros santos de la Iglesia Católica que han experimentado este carisma. San Pacomio, San Norberto, San Antonio de Padua, San Vicente Ferrer, San Bernardino de Siena, San Francisco Javier, el gran misionero del Oriente. Todos esos santos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, todos han experimentado, todos han documentado su experiencia de hablar en lenguas de modo espiritual, en el carisma de lenguas. Todos estos santos tuvieron la experiencia de orar en lengua. No obstante, nadie les enseñó a orar en lenguas, pues es un carisma, es un regalo del Espíritu Santo y no es un aprendizaje. Sé que ha habido personas que han dado talleres y le han exhortado a aprender a hablar en lengua, incluso les anda, yo he asistido a talleres de dones y carismas que las personas comienzan a dar unos ejercicios. Comienza con las vocales, suelta, pronuncia esta con esta vocal con esta consonante, y comienzan dándonos unos ejercicios lingüísticos, buscando fomentar ese carisma. Sin embargo, con mucho respeto, con mucho amor, con mucho respeto y con mucho amor les digo, si hay que enseñarle a alguien a hablar en lenguas, ya no es un regalo del Espíritu Santo. Y les estoy hablando, amado hermano, como el coordinador de la Renovación Carismática Católica de Puerto Rico. Nadie puede decir que yo estoy en contra de la renovación, nadie puede decir que yo no amo la renovación, nadie puede decir que yo estoy atacando la renovación. Yo amo la renovación, soy el coordinador actualmente nacional de la Renovación Carismática Católica en Puerto Rico. El carisma de lenguas sí existe en la Iglesia Católica, como pudimos ver, de tal forma que hasta los santos de nuestra iglesia han experimentado este carisma. No obstante, se cae en el peligro protestante cuando se intenta manipular al Espíritu Santo, cuando yo intento enseñar a otros a hablar en lenguas. También caigo en el peligro cuando quiero poner el hablar en lenguas como algo que todo el mundo tiene que experimentar.
Insisto, es un regalo del Espíritu Santo. Yo me acuerdo, yo comencé en la renovación carismática en el 1986. Y yo me acuerdo que existía esta mentalidad en muchos lugares, que tú no habías sido bautizado en el Espíritu Santo hasta que tú no hablabas en lengua. Eso era una inmadurez de aquella época, pero eso no es así. Vuelvo y repito, el carisma de lenguas es un regalo. Hay personas que lo reciben, hay personas que no. Dios no ama más al que lo recibe y menos al que no lo recibe, o más al que lo desarrolla y menos al no. Dios nos ama a todos por iguales y nos regala a todos de acuerdo a la necesidad que la iglesia tiene, la comunidad tiene, o a nivel personal yo también tengo. También les comparto, así como es cierto que no se debe intentar enseñar a nadie a hablar en lenguas, en mi humilde opinión, sí se puede invitar a desearlo. Usted puede ir llevando a los hermanos a pedir el carisma y luego de haberlo recibido, desarrollarlo, porque este carisma no debe de ser uno de querer yo hablar duro. Es uno en donde yo intimo con Dios, yo entro en una intimidad con Dios, es intimar con Dios, es tener una experiencia entre padre e hijo. No es una experiencia para yo gritar y balbucear cosas. Es un carisma para tener una intimidad en la oración con Dios. Muchos se preguntan, ¿por qué yo no hablo en lenguas? Bueno, vamos a primero puede ser porque Dios no te ha dado ese regalo, pero te ha dado otros. No te ha dado el regalo del carisma de lengua, pero te ha dado otros. Desarrolla esos otros. Segundo, porque no lo deseas. No lo tienes porque no lo deseas. Tercero, porque no queremos ese regalo de Dios. Porque me siento ridículo, porque me da miedo al que dirán, que me están viendo, no quiero que me vean. No hablo la boca. ¿Cómo tú quieres hablar en lengua si no abres la boca? Fíjate, yo no te estoy enseñando a hablar en lengua, te estoy diciendo cómo abrirte a la experiencia de este carisma. Y muchas veces no lo recibimos porque uno de los obstáculos que hay en nuestra vida es que más confianza en lo que yo digo y en menos en lo que Dios quiere decirme a mí. Así que antes que todo les recuerdo, así como todo bautizado tiene el Espíritu Santo, así también tiene todos los dones. Sin embargo, los carismas son desarrollados, no enseñados. En algunos se desarrolla más que en otros, y en otros pues simplemente no se le desarrolla. Ante esto es preciso aclarar que es desarrollarlos. En un pasado se intentaba, como yo les compartía, educar, enseñar a los hermanos a cómo hablar o orar en lengua. Muchos decían, ¿verdad? Como yo decía, comienza a mover la lengua, comienza a pronunciar las vocales, pero con todo el respeto, ¿verdad? Para aquellos que utilizaban, o peor aún, todavía utilizan esa práctica, están en lo incorrecto. El desarrollar el carisma de lenguas no significa el educarlos en cómo hablarlo, significa guiarlos
no caer en abusos escandalosos. El carisma de lenguas no es un idioma nuevo, es un diálogo personal ante tú y Dios. Cuidado, no se le debe dar mal uso. El carisma es uno delicado. Por eso digo, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo de 31 al 32. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo del 31 al 32. Dice de la siguiente manera: por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que le diga contra el Espíritu Santo no se les perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Palabra de Dios. Existen tres fuentes de donde podemos recibir el carisma de lengua. Hay tres fuentes. La fuente número 1, el Espíritu Santo. Nosotros podemos recibir el carisma de lengua por medio del Espíritu Santo, que se desprende de uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Pero también hay otra fuente, está la humana. El carisma de lenguas humano es que una persona, con mucho respeto, repite un disparate. Muchas veces no es por maldad, muchas veces por falta de conocimiento, falta de madurez, y muchas veces por emocionalismo. Y eso ahí es donde hay que tomar discernimiento, que quizás eso podría ser hasta otro taller, el taller de discernimiento, discernimiento de espíritus, porque la primera fuente es el Espíritu Santo, la segunda puede ser humana, pero la tercera puede ser de parte del maligno. ¿Cómo podemos discernir qué es del espíritu, de la carne, o qué es aquello que viene del humano? Lo que es del espíritu trae paz al corazón, amor, unción, y edifica a la comunidad y a la iglesia. Y nunca va en contra de la doctrina de la iglesia. Lo que es de la carne o del maligno trae todo lo contrario. Esto pasa mucho con los ministerios de música, mucho respeto, y los predicadores que a veces se quedan en lo emocional. Todo es emoción, todo son tratar de cosquillitas, mariposas en el estómago. Y eso es peligroso. ¿Cómo abrirnos al carisma de lengua? Deseándolo, querer ese regalo de parte de Dios a mí, poner de tu parte. Claro que sí. Abre tu boca en un paso de fe, no en repetir vocales, intentando provocar palabras que parecen ser lengua. Es que comiences a orar. ¿Qué digo, Moisés? Repítela: Jesús. Nombre sobre todo nombre, Jesús. Confiar más en Dios que en uno mismo. Y muchas veces, para poder recibir el carisma de lengua, tenemos que tener fe, porque muchas veces queremos entenderlo todo. Entonces, ¿dónde está la fe? Diferentes manifestaciones de la lengua, de lenguas, carisma de lengua, diferentes manifestaciones.
Y con esto ya vamos recogiendo, vamos terminando. El carisma de lengua tiene 3 manifestaciones distintas. La primera es hablar en lenguas. Cuando se habla en lenguas, siempre debe haber una persona que interprete. Eso lo podemos conseguir en primera de Corintios 14, del 1 en adelante. Segunda manifestación. Primera, hablar. Segunda, orar en lenguas. Cuando se ora en lenguas, no se necesita interpretación, pues la oración es un diálogo entre la persona y Dios. Así que el único que lo tiene que entender es Dios. Tercera manifestación, cantar en lenguas. El cantar en lenguas tampoco requiere de interpretación. No obstante, debe ser en un tono moderado que produzca paz. El canto en lengua no lleva movimientos de manos y mucho menos temblores. El canto en lengua es un canto celestial. Por lo tanto, si el carisma de lengua se manifiesta en hablar, tiene que ser interpretado. Ahora, si es en una oración personal de la persona, adoración, alabanza, lo que sea, eso es personal, no necesita interpretación. Si es un cántico, no necesita interpretación. Para poder desarrollar el carisma de lengua, debes abrirte a la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo hablan los niños? Pues así mismo es con el carisma de lengua, como mencioné anteriormente. Solo el padre, solo el papá, solo papi, solo mami entiende lo que el niño está diciendo. Cuando usted canta, ora en lenguas, solamente Dios lo entiende. Si hablas en lengua, que parece un mensaje, debe de haber una interpretación. Ahora yo te quiero preguntar, ¿quién puede recibir el carisma de lengua? Todo aquel que tenga sed de Jesús. ¿Cuántos desean el carisma de lenguas? Vamos a finalizar con esta oración, finalizando este tema, ¿verdad? Dándole gracias a Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Cólmanos con tu gracia. Llénanos, Señor, con tu presencia y tu poder. Que pueda surgir en nosotros, Señor, el deseo de recibir y de experimentar tus dones y tus carismas en nuestras vidas. Primero, Señor, para parecernos más a ti. Segundo, Señor, para poder compartirlo con mi comunidad, estar pendiente a mi hermano, a mi hermana de comunidad. Y tercero, Señor, para poder edificar a la iglesia. Te damos a ti, Señor, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amado hermano, gracias, muchas gracias por estar conmigo en esta casi una hora de taller de la tercera parte del carisma de lengua. Si ha sido de bendición, te invito a que lo compartas. Si ha sido de bendición, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y esté pendiente a la parte número 4. Así que un abrazo. Este es tu hermano Moisés Ríos Pérez. Que Dios me los bendiga, me los favorezca, me los acompañe y les amo en el amor de Cristo. Que Dios te bendiga, amado hermano. Gracias.